Buenos días. Continuamos con la jornada conmemorativa de los 100 años del Estatuto Municipal y de la creación del Cuerpo de Habilitados Nacionales, con la segunda ponencia, en este caso de Josefa Cantero Martínez, y titulada La evolución del régimen de selección de los cuerpos funcionariales, antiguas discusiones y problemas presentes. Josefa Cantero Martínez es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrática de Derecho Administrativo en esa universidad. Es diplomada por la Academia de Derecho Público Europeo con su tesis Los modelos de la función pública en España, Francia e Italia. Sus líneas de investigación es el empleo público, el derecho sanitario, derechos sociales, la organización de la función pública. Ha sido vocal en varios grupos y comisiones de estudio para las reformas legislativas y tiene varias publicaciones, entre ellas las monografías de temporalidad y estabilización en el empleo público y continuidad versus transformación, ¿qué función pública necesita España? Adelante, Josefa. Hola, buenos días. Antes de empezar mi exposición, pues quisiera dar las gracias al INAP y a todas las personas que se han implicado en la organización por haberme invitado a participar en este curso conmemorativo de los 100 años del Estatuto de Calvo Sotelo. Tal como me habían pedido desde la organización, yo quiero hacer una reflexión sobre el acceso a la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. El tema de la reflexión sobre el acceso, sobre los procedimientos selectivos, me parece muy oportuno si tenemos en cuenta todos los problemas que está planteando el acceso a estas escalas funcionariales. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años, como veremos, podemos ver que hay un importante déficit de habilitados y además el sistema de selección pues empieza a dar síntomas de agotamiento. Independientemente de estas y de otras causas que justificarían que hiciéramos esta reflexión teórica sobre la selección, es muy oportuno reflexionar siempre y sacar al debate público estas cuestiones, porque, como se ha dicho, la selección en toda organización es un proceso crítico y de alto valor estratégico, porque es justamente la selección lo que nos va a permitir a la Administración contar con el número de funcionarios que se necesitan para realizar las funciones públicas, y además es la selección lo que nos va a garantizar que las personas que acceden a la Administración tienen la capacidad, la formación suficiente para desarrollar las tareas encomendadas, que además están motivados y tienen una gran preocupación por los valores de lo público. Están comprometidos con el servicio público. Bien. A partir de este planteamiento hay que tener en cuenta las especialidades de estos funcionarios, a los que me voy a referir en mi discurso, pues para facilitar la comunicación directamente como habilitados: tesoreros, interventores, secretarios de ayuntamiento. Estos funcionarios constituyen un colectivo singular de nuestra función pública en virtud de las funciones que realizan. Y esto no se puede perder en el planteamiento, la importancia de las funciones que realizan los habilitados, porque es lo que nos va a explicar las peculiaridades de su régimen jurídico. A diferencia de lo que ocurre con el resto de empleados locales de una entidad local, su función no es la de desarrollar las políticas públicas locales,
sino la de controlar. Su función es el control económico y el control jurídico de toda la actividad que hace el ayuntamiento o la diputación, la entidad local. Esto va a condicionar forzosamente todos los criterios y el régimen jurídico de su selección. ¿Por qué? Porque para realizar estas funciones tan importantes, las que realizan los habilitados de control, fundamentalmente, y de asesoramiento, es necesario que cuenten con un especial régimen jurídico que garantice al menos dos notas esenciales que han sido resaltadas por toda la doctrina inconcusa de nuestro Tribunal Constitucional. Y estas notas son la profesionalidad del habilitado y la independencia respecto de la entidad local, del órgano electo. Estas notas, que son esenciales, exigen, o se ha considerado así clásicamente, exigen que la toma de decisiones importantes, como son las relativas al acceso a la administración y a la selección, se alejen del poder local como un elemento imprescindible para garantizar la independencia. Digo solo elemento imprescindible porque, obviamente, el habilitado debe contar con otro régimen jurídico que blinde su especial posición en la administración para evitar que se puedan producir injerencias por parte del electo de turno. Y claro, si nos basamos en estas dos notas de profesionalidad y de independencia en el ejercicio de sus funciones, hay que situar el nacimiento concreto de estas figuras en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924. Esto no quiere decir que estas figuras no existieran antes, pero es en este momento cuando, al menos teóricamente, en el marco de la norma, lo que está escrito, aparece una regulación muy detallada de la figura del secretario y del interventor, y aparecen ya configuradas las notas especiales del proceso de selección, que son las que con alguna otra incidencia han llegado a nosotros en la actualidad, que son básicamente las de un sometimiento a un procedimiento de selección muy riguroso, a una oposición, y la selección de estos funcionarios antes de que se incorporen a la administración local se realiza por otra administración distinta, la más alejada a la administración, a la entidad local, que es la administración estatal. Y estos elementos teóricos del modelo son los que encontramos ya por primera vez regulados como tales en el Estatuto de Calvo Sotelo. A partir de ahí, en el título de la ponencia que me han encargado, hablar de cuáles son las cuestiones, las discusiones antiguas y sobre todo los problemas presentes, que son fundamentalmente en los que me quiero centrar, pues como cuestiones clásicas ha habido siempre una lucha o un problema a la hora de decidir qué grado de alejamiento de la entidad local se tiene en la toma de decisiones sobre la selección, o las cuestiones relativas a la selección meritocrática, puesto que, como expresa el profesor Jiménez Asensio, la tensión entre el reclutamiento por mérito y el clientelismo ha sido una constante en el desarrollo también de estos cuerpos funcionariales. Pero claro, además, podríamos decir que hoy en día se han incorporado problemas nuevos a estos clásicos,
¿Qué problemas se pueden identificar y en los que voy a basar fundamentalmente mi ponencia? Pues desde el plano teórico, que es en el plano en el que me sitúo yo no tengo su experiencia y posiblemente ustedes encontrarán otros problemas diferentes, pero desde este plano exclusivamente teórico, hoy en día yo creo que podemos identificar algunos problemas importantes y preocupantes que afectan a los habilitados. Me refiero, por ejemplo, al problema crónico de la falta de efectivos, que es un problema nuclear que va produciendo en bucle otros problemas que se traducen finalmente en la falta del rigor profesional y en un debilitamiento de esta posición de independencia que tiene que tener el habilitado frente a la administración que controla. Falta de efectivos y problemas para atraer el talento hacia estas escalas funcionariales, ruptura del sistema estatal de selección, el sistema homogéneo que hemos conocido hasta ahora, en la medida en que todas las funciones de selección se han atribuido recientemente a la Comunidad Autónoma del País Vasco, con lo cual se ha roto el modelo de selección. Problemas respecto de quién ejerce la selección, centralización y descentralización, que va a ser un fenómeno o un problema constante, especialmente durante estos últimos años. Problemas por la excesiva temporalidad también en estos cuerpos. Tanto es así que se están llevando a cabo, como ustedes bien saben y seguramente padecen, procesos de estabilización que plantean algunos problemas teóricos, o al menos a mí me lo parecen, especialmente cuando la selección deja de hacerse por oposición en estos cuerpos, que es especialmente importante, y pasa a realizarse directamente por concurso. De esto también me ocuparé al final de mi exposición. Y por señalar problemas teóricos, pues podríamos hablar incluso del no modelo, de la huida de la selección. Esto se produce cuando las líneas argumentales en las que yo voy a basar mi ponencia, que son la profesionalidad e independencia y alejamiento en la selección del órgano local, pues cuando todos estos instrumentos y estos elementos se desconocen, cuando se permite el nombramiento accidental o el interinaje, o incluso el problema del ejercicio de estas funciones en las entidades locales de ámbito inferior al municipio, con menos de 5.000 personas, en las que directamente la normativa permite que sea un funcionario que no tenga este especial estatus de habilitado el que realice las funciones de control y asesoramiento. Situamos, por tanto, nuestro punto de partida histórico en el Estatuto de Calvo Sotelo, de 8 de marzo de 1924, pero esto no quiere decir que antes no existieran estas figuras, pues ya en años anteriores se había fraguado alguna de las señas de identidad de algunos de estos cuerpos y su especialización funcional. De hecho, por ejemplo, basta tener en cuenta que en la Constitución de Cádiz de 1812 ya se establece por obligación la existencia de un secretario en todos los municipios elegidos directamente por el propio municipio, por el propio ayuntamiento. Lo mismo dice la Constitución de la figura del depositario, el actual tesorero, y la figura del contador, del interventor
ya estaba consolidada en los primeros años de la Restauración a partir de 1865. Pero como señala la generalidad de la doctrina, y señalo aquí por sus estudios al profesor Aguirre Cuénaga, es en esta época, en la dictadura de Primo de Rivera, con las leyes de la ley municipal y la ley provincial, donde se edifican de forma definitiva las estructuras de estos cuerpos. En el Estatuto Municipal se regulan en los artículos 221 y siguientes, con gran detalle, todo el régimen jurídico de los secretarios de ayuntamiento. Se regula con el mismo contenido la figura del interventor y habrá que esperar unos años más tarde al Real Decreto de 10 de junio de 1930 para la creación del cuerpo de depositarios. No es que no existieran antes estas funciones, sino que estas funciones se atribuían al concejal o podían delegarse en un cajero que prestara fianza suficiente. Por tanto, si leemos la exposición de motivos del Estatuto de Calvo Sotelo, podemos darnos una idea de qué es lo que se pretende en ese momento. El Estatuto se redacta con la clara intención de luchar contra el fenómeno del caciquismo, la corrupción política, la ponzoña política de la que habla el propio Estatuto, y por ello se decide, y lo dice así esta exposición de motivos, que tiene que darse primacía absoluta a la oposición como régimen de acceso y que se ha de regular una mayor estabilidad y capacitación de los servidores municipales. Y además pronuncia una frase que ha pasado a la historia, pero que refleja la realidad actual, y es que con este fenómeno, con esta nueva regulación, con este sometimiento a este estatuto especial, lo que se pretendía, y les leo textualmente, es que de esta manera ellos habrán de agradecerlo porque así se les aleja del constante peligro que sobre sus cabezas cernía el vendaval político, pero no lo agradecerá menos el interés público que tanto ha de ganar con la depuración de la burocracia municipal. Claro, en este sentido, el Estatuto nos presenta un bonito marco teórico porque otra cosa es lo que luego sucedió en la práctica, con la disolución de los ayuntamientos, las diputaciones, con el nombramiento de un jefe del ejército en cada partido judicial que actuó como tutor de las corporaciones locales, porque como ha señalado el profesor Martín Retortillo, por ejemplo, lo que se hizo al final en la práctica fue sustituir unos criterios políticos por otros también políticos. En todo caso, en el Estatuto Municipal, y en lo que a nosotros nos interesa, ya aparecen configuradas los rasgos básicos que han caracterizado el modelo de los habilitados y el que ha llegado a la actualidad. El secretario, tal como aparece regulado en el Estatuto, se decide o lo elige el Pleno Municipal en una sesión extraordinaria, pero es requisito imprescindible que se trate de una persona que pertenezca al cuerpo de secretarios y se elige por concurso de méritos. Para formar parte del cuerpo de secretarios, tal como se regula en el texto del Estatuto, era preciso someterse a una estricta oposición que se realizaba al menos cada 3 años en Madrid y en las capitales de distrito universitario. La oposición tenía que verificarse ante un tribunal
interdisciplinar en el que formaban parte, además de otros secretarios, funcionarios estatales y catedráticos de las facultades de Derecho. Después, en el Real Decreto de 23 de agosto de 1924, por el que se aprueba el Reglamento de Secretarios de Ayuntamientos, Interventores de Fondos y Empleados Municipales en general, se devalúan un poco este rigor en la selección en la medida en que, si bien se exige formación universitaria para poder formar parte de estos cuerpos, en concreto se requería titulación de Derecho o ser profesor mercantil o haber pertenecido al cuerpo pericial de contabilidad del Estado, entre los requisitos, además de ser varón, español y mayor de 23 años, se exige haber observado buena conducta justificada a juicio del tribunal y previo informe de la alcaldía. En todo caso, a partir de la Ley Municipal de 1935 ya se habla de cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios. Me interesa destacar nuevamente, para entender el enlace entre el modelo del Estatuto y el modelo actual, la especial naturaleza de las funciones que realizan los habilitados y que trascienden de lo que es el mero interés de la entidad local. Y esta repercusión directa en el interés general, en el interés público, exige, en primer lugar, una especial profesionalidad de los habilitados. Y como se ha dicho, esta profesionalidad del habilitado se consigue cuando los ayuntamientos ya no pudieron elegir, seleccionar al habilitado, al secretario, porque esta selección la hacía la administración estatal. En segundo lugar, esta naturaleza especial de las funciones que realiza requiere una especial capacitación y formación de la persona que realiza estas funciones de control y asesoramiento. Y esto se consigue sometiéndose a un riguroso procedimiento de selectivo de oposición, que es a día de hoy el sistema selectivo más garantista del mérito, de la capacidad y sobre todo de la igualdad, porque todos en iguales condiciones pueden concurrir sin otra diferencia que sus virtudes y sus propios talentos. En tercer lugar, las funciones que realizan son iguales en todo el territorio nacional y requiere esta homogeneidad temarios homogéneos en la selección que se hace por parte de la administración estatal. Y en cuarto lugar, esta especialidad de sus funciones exige también que haya un especial alejamiento de las personas a quienes controlan y asesoran. Y para asegurar esta independencia, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias, por citar simplemente uno, la 45/2017, ha considerado de forma tradicional que sustraer del ámbito local las más relevantes decisiones sobre estos funcionarios respeta la garantía constitucional de la administración local. Doy un salto para poder ocuparme de las cuestiones actuales del régimen actual y del régimen constitucional. Cuando se elaboraron la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública en el año 84 y se estaba redactando la Ley de Bases de Régimen Local, se planteó incluso la supresión de estos funcionarios como cuerpo estatal,
porque había un gran recelo respecto de la función que habían desempeñado. Se hablaba de un problema de corporativismo, se identificaba como en el franquismo, pero finalmente, por lo que se ha llamado por algunos autores la revolución de los secretarios, se decidió su mantenimiento en la Ley de Bases de Régimen Local. Aunque desaparecieron como cuerpo nacional el cuerpo de secretarios, interventores y depositarios, y se sustituyó el sistema por la habilitación nacional. Seguíamos con el mismo planteamiento de hacía 100 años, porque la selección, la formación y ahora la habilitación se realizaba por la Administración del Estado, el Instituto de Estudios de la Administración Local. Una vez que se superaba el proceso selectivo, estos funcionarios obtenían la habilitación, se incorporaban a la Administración local y podían participar en los distintos concursos que se plantearan en el ámbito local. Desde entonces decíamos que una de las cuestiones actuales que más ha preocupado ha sido el de hasta dónde dejamos este alejamiento respecto de la administración local. El alejamiento para garantizar la profesionalidad y la independencia de sus funciones tiene que ser forzosamente la administración estatal la que realice las funciones de selección, o las puede realizar también la administración local. O sea, esto nos lleva a un problema que se ha planteado, que es del encaje de esta figura en un modelo de Estado altamente descentralizado como el nuestro, que garantiza también constitucionalmente la autonomía local. En todo caso, en las sentencias del Constitucional, por ejemplo, la 214/89, la 143/2013 o la 45/2017, han considerado que es perfectamente válida y ajustada a nuestro marco constitucional la política del alejamiento máximo de las corporaciones locales en las tomas de decisiones relativas a la selección. Porque ha recordado el Tribunal Constitucional que su carácter básico al servicio de garantizar de manera generalizada en todas las administraciones locales el correcto desempeño y desenvolvimiento de cierto elenco de funciones que por su trascendencia misma rebasan el estricto interés local y más aún autonómico, justifica asimismo que el Estado asuma con plenitud de facultades la fijación de los correspondientes programas de selección y formación de los funcionarios habilitados. Aun siendo esto así, en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público se produjo un importante punto de inflexión en esta materia. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas pasaron a sustituir al Estado en este importantísimo papel que había tenido desde el Estatuto de Calvo Sotelo, la administración estatal. Todo lo relativo a la oferta de empleo público, a las convocatorias de los procesos selectivos, a la selección y a la formación, a la habilitación, pasaba directamente a manos de las comunidades autónomas. Ellas realizaban la selección y después comunicaban a la administración estatal, al registro de los habilitados, la inscripción correspondiente, y a partir de ese momento se entendían que podían participar en los concursos de méritos de cualquier entidad local. Esta descentralización de las funciones de selección
de los habilitados, pues supuso introducir en el modelo de selección importantes elementos perturbadores, que han sido fuente de numerosas críticas por parte de la doctrina. ¿Por qué? Pues porque se debilitaba ya la propia característica de estos habilitados, de habilitación nacional, porque en realidad desaparecía, al menos en la práctica, esto de la habilitación estatal, porque como ha subrayado la doctrina y criticado, nos encontramos con que no existe homogeneidad ni coherencia, sino 17 habilitaciones autonómicas que se denominan estatales. Se produjo además una interiorización de la figura del habilitado con la propia función pública autonómica, con lo cual suponía una fragmentación o una balcanización de todo su régimen jurídico y una quiebra, por tanto, en su concienciación como cuerpo nacional. Y aplicando los criterios que hasta ahora se habían venido aplicando, se producía también una disminución o desnaturalización en cuanto a su profesionalización e independencia, porque se veía alejada esta nota, se veía afectada esta nota de lejanía que hasta ahora había caracterizado la figura del habilitado en la selección. La experiencia, aunque ustedes la habrán vivido en la práctica, pero de los datos que yo he podido extraer de la doctrina o incluso del análisis de las sentencias, pues me da la impresión de que no fue muy buena ni muy positiva. Solo duró 6 años, que coincidieron con la crisis económica. Fue cuando empezaron a estallar y a conocerse los problemas de corrupción política, las ilegalidades en materia de urbanismo, de contratación, y todo esto la doctrina lo ha achacado directamente al debilitamiento de la independencia de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que se había producido como consecuencia de la descentralización de la selección. Además, se produjo también un importante problema que hoy venimos arrastrando, porque a diferencia de la tendencia que se había seguido en los últimos años, con ofertas regulares de empleo público para estas subescalas, pues se produjo una contracción muy llamativa de la oferta de empleo público, porque muchas administraciones autonómicas apenas convocaban oferta o convocaban muy pocos puestos de trabajo. Se inició así el mecanismo perverso, porque aunque no se seleccionen a tantos habilitados como requieren las necesidades, las funciones de asesoramiento y las funciones de control se tienen que seguir realizando igualmente. ¿Qué ocurrió? Pues que empezó a producirse un especial abuso en los nombramientos accidentales y de interinos. Se han creado grandes bolsas que son las que hoy tratamos de solucionar a través de los procesos de estabilización. Además, si leemos las sentencias del Tribunal Constitucional, la 45/2017, por ejemplo, se pone de manifiesto cómo pues, se han ido produciendo determinados, y sobre todo en la última sentencia del Tribunal Supremo, a la que ahora me referiré, pues se habla de cómo se aumentó durante esta época mucho el número de expedientes disciplinarios, destituciones, cosa que llamaba la atención. Y otro ejemplo de las disfunciones que provocaba el modelo fue con el requisito, el conocimiento de las lenguas cooficiales.
puesto que algunas comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Cataluña y el País Vasco, empezaron a exigir como requisito y no como mérito el conocimiento de la lengua cooficial, lo cual suponía colocar en una situación de injustificada desigualdad a los opositores que querían presentarse y concurrir a esos procesos selectivos desde otros territorios. Posiblemente por todas estas disfunciones del modelo, en el año 2013 se produjo un nuevo punto de inflexión en esta materia. La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local supuso de nuevo un importante punto de inflexión en materia de selección. ¿Por qué? Porque se quiso dar nuevamente al Estado el protagonismo en la selección que nunca debió abandonar. Además, que se quiso reforzar de forma importante la función interventora. El nuevo artículo 92 bis de la ley se modificó con la reforma del año 2013 y se introdujo en la Ley de Bases de Régimen Local el nuevo artículo 92 bis, que es el que establece la regulación actual. Con ello, según se daba a conocer el legislador en la exposición de motivos, se trataba de conseguir la uniformización y una mayor profesionalización e independencia en el ejercicio de las funciones de los habilitados. Con este nuevo régimen jurídico se produce una recentralización de competencias en manos de la Administración estatal, que vuelve a ser la competente para la oferta de empleo público, las convocatorias de los procesos selectivos, la selección y la habilitación. Hoy en día, el régimen de selección de los funcionarios habilitados está disperso en varias normas jurídicas. Para la completitud del régimen jurídico tendríamos que partir del artículo 92 de la Ley de Bases de Régimen Local, con el desarrollo que se ha hecho con el Reglamento de los Habilitados, el 128/2018, pero también tendríamos que tener en cuenta los artículos 55 y siguientes del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y entiendo yo que ahora también tendríamos que tener en cuenta los nuevos principios y el nuevo marco de selección que ha establecido el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, por el que se ha desarrollado el TREBEP para los funcionarios de la Administración General del Estado, en la medida en que al menos la selección la sigue haciendo la Administración estatal. Y el nuevo Real Decreto Ley introduce un nuevo marco jurídico para la selección, y habrá que ver qué impacto tiene estos nuevos principios que se proclaman de la selección y de los procedimientos selectivos en la selección de los habilitados. Se introducen principios nuevos. El principio me parece fundamental en esta materia para solucionar algunos de los problemas que se plantean, que después veremos, como es el principio de la selección mixta o el acceso social. Habrá que ver qué impacto tiene esto exactamente en la selección. En cualquier caso, en los artículos 19 y siguientes
del Reglamento de los Habilitados se regula toda esta materia. La habilitación se inscribe en el Registro Integrado de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el ministerio que tenga las competencias en materia de función pública, ahora el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Se puede acceder a cualquiera de las 3 subescalas que componen la escala de los habilitados: la subescala de secretaría, la de intervención tesorería o la de secretaría intervención, y todo el proceso selectivo lo realiza el Instituto Nacional de Administración Pública. El procedimiento es muy riguroso, tiene 2 fases, como ustedes bien saben: el procedimiento de oposición, con unos temarios muy rigurosos, más de 150 temas, y si se supera, se nombra al candidato, al opositor, como funcionario en prácticas, y tiene que superar un proceso selectivo, un curso selectivo en el INAP o en las entidades autonómicas que se hayan conveniado con el INAP. A partir de ahí, como decía antes, habrá que ver si los nuevos principios de la selección, del modelo de selección que establece el Real Decreto Ley de diciembre de este año, habrá que ver qué impacto tiene para solucionar, en qué medida puede contribuir a solucionar alguno de los problemas actuales que plantea la selección de los habilitados. Ahora el nuevo Real Decreto Ley proclama que el modelo de selección debe ser flexible, adaptable, mixto y social. Se establece la necesidad de planificación estratégica con un escenario plurianual. Se establecen medidas para agilizar los procedimientos selectivos, de tal manera que las convocatorias deben de hacerse en el mismo año en el que se publica la oferta de empleo público y deben ejecutarse en el plazo máximo de 2 años en vez de 3. Y se establecen también reservas en la selección para la promoción interna, la reserva del 30% de las plazas, y reserva para las personas con discapacidad del 10%. Que, por cierto, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero del 2024 ya ha dicho que también se tiene que mantener y aplicar la reserva a las personas con discapacidad en los procesos selectivos de estabilización que se lleven a cabo meramente mediante un concurso. A partir de aquí, ¿cuáles serían, desde este planteamiento teórico que les he dicho, que es el que tengo yo, cuáles serían los problemas que se pueden identificar en el momento presente, en el momento actual, y que afectan al procedimiento de selección? Yo creo que, en primer lugar, podríamos señalar la ruptura del modelo uniforme de selección. Y nuevamente vuelve a salir el problema competencial y la especial situación del País Vasco. Cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2017 admite que esta centralización o este alejamiento en materia selectiva se puede producir, y es legítimo que se produzca, tanto si las competencias se concentran y se mantienen en el Estado, como si es la comunidad autónoma las que ejerce las competencias de selección. Y con esta legitimación constitucional, la Ley 20/2021 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 ha atribuido directamente
todas las competencias en materia de selección, oferta de empleo público, procedimiento selectivo y formación al País Vasco. La sentencia del Tribunal Constitucional, la 67/2024 de 23 de abril, ha declarado la inconstitucionalidad de esta medida porque excede de lo que son los contenidos propios de lo que debe ser la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puesto que no tiene relación directa ni con los ingresos ni con los gastos y crea inseguridad jurídica. Sin embargo, el Gobierno, sabedor de lo que iba a pasar, ha establecido en el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre una disposición transitoria que vuelve a recuperar este mismo régimen jurídico para darle cobertura constitucional. A partir de ahí, como leía el otro día en un artículo que me pareció interesante y sugerente, se podría plantear las siguientes preguntas, y les leo textualmente. ¿Es el principio del fin del habilitado nacional en los términos que conocemos? ¿Es una descentralización de las facultades respecto de los habilitados nacionales en un ejercicio de responsabilidad y de cogobernanza? ¿O es simplemente un intento de manejar a su antojo un cuerpo imprescindible en el funcionamiento de los entes locales? Paso a analizar el segundo problema. Segundo problema, cuestión actual de la selección de los habilitados en el momento presente, que yo creo que en mi opinión es uno de los más graves. El problema del déficit crónico de los habilitados. Y podríamos meter en la formulación teórica de este problema los problemas de la escasez de personal, las disfunciones de los procesos selectivos y de la falta de atracción del talento a estas escalas, a estas subescalas. Es decir, la impresión que tengo yo, al menos desde fuera analizando datos, es que a nuestros jóvenes egresados no les interesa el acceso a esta escala. No hay interés. ¿Por qué? Pues posiblemente por el proceso selectivo. Los datos son ciertamente preocupantes. Si vemos los datos del Registro Central de Personal, aunque los ayuntamientos, las diputaciones, las entidades locales menores siguen siendo prácticamente las mismas, no ha habido variación importante, sí que ha disminuido considerablemente el número de habilitados. Si en el año 2000, en el Registro Central de Personal, los habilitados suponían el 1% de todos los funcionarios públicos, 5.521, 20 años después, en los últimos datos que recoge el registro de julio de 2023, el número de habilitados ha disminuido, solo hay 4.528 habilitados, que suponen un 0,76% del número total de funcionarios públicos. No solo esto, sino que si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos procesos selectivos de estas subescalas, en los del año 2020, 21 y 22, se han convocado 1.648 plazas. Se han presentado solo 2.552 opositores y han quedado vacantes 803 plazas. De hecho, para que nos hagamos a una idea de estos datos y de la dimensión, no sé si es la primera vez que se produce en un proceso selectivo, pero en la subescala de intervención tesorería, la categoría de entrada, se han convocado en estos procesos selectivos 360 plazas
solo se han presentado 235 opositores y han quedado vacantes 218 plazas. Esto supone un importante problema porque difícilmente se puede realizar con garantías estas funciones de control y asesoramiento de las entidades locales si no tenemos efectivos suficientes y preparados para realizar las funciones. Y esto pues demuestra que el sistema de selección posiblemente esté presentando síntomas de agotamiento. ¿Cuáles son las posibles causas de esta falta de interés y de este problema de falta de atracción del talento a la administración? Pues una causa que no debemos desconocer es lo que ha ocurrido en nuestro sistema con las tasas de reposición de efectivos y las limitaciones de acceso que se han producido en los últimos años, porque eso ha supuesto un importante elemento, componente desincentivador de los opositores y de los propios preparadores de oposición, que ahora habrá que ir poco a poco recomponiendo. Yo creo que otra causa importante es el desajuste que se produce entre el sistema educativo y el sistema de selección. El sistema de selección de los habilitados es muy riguroso, se hace por oposición. Se hace por oposición que exigen que el opositor se aprenda de memoria, además, más de 150 temas, porque debe redactar un tema por escrito y debe cantar, hacer una exposición oral de otros 4 temas del temario para superar la oposición. Y claro, esto supone un desajuste importante con lo que ocurre en nuestras universidades públicas desde que se aprobara en el año 99 desde el Espacio Europeo de Educación Superior. Porque ahora ya el nuevo sistema educativo, lo que enseñamos en las universidades, pues responde poco a este modelo. Estamos obligados casi a dar menos importancia a los conocimientos teóricos y memorísticos, porque los nuevos métodos, la nueva metodología pedagógica dice que hay que saber haciendo, aprender haciendo casos prácticos, simulaciones. Hay que acreditar además de los conocimientos otras capacidades genéricas, críticas, comunicación oral escrita, trabajo en equipo, capacidades creativas. Y claro, pues todo esto casa mal cuando le exigimos al opositor recién egresado que se estudie de memoria, además con un ritmo ágil, 150 temas, porque luego tendrá que exponerlos oralmente y cantarlos. En este sentido, pues aquí se abre un boquete, una esperanza con el nuevo principio, el modelo mixto de selección que ha introducido el Real Decreto Ley 6/2023, que habrá que ver qué recorrido tiene y cómo se puede llevar a la práctica para evitar este problema. Otro de los problemas que a mi juicio pueden estar en la causa de esta falta de habilitados puede ser el desincentivo económico. ¿Por qué? Porque tal como están configurados el proceso selectivo de los habilitados, que no es único, no es el único problema que se plantea en este cuerpo, perdón, en esta escala, se está planteando también en otros cuerpos estatales, es un problema porque requiere una gran inversión económica por parte del opositor que soportan fundamentalmente las familias. Prepararse a día de hoy una oposición con estas características actuales supone posiblemente trasladarse a Madrid,
si no se traslada el opositor a Madrid, tiene que buscar una academia, un preparador, pagarlo y dedicar pues posiblemente 2, 3, 4 años de su vida o más a prepararse la oposición, sin garantías de éxito. Por eso también aquí se abre otro boquete de esperanza con el nuevo principio que se ha introducido del proceso selectivo social, que en teoría pues debe ser un reflejo de la sociedad y debe intentar superar las barreras económicas que plantean a día de hoy la preparación de un proceso de selección. Tercer problema, la excesiva temporalidad por el uso abusivo que se ha realizado de los nombramientos de interinos en los últimos años, que como bien saben ustedes, pues semana sí, semana no, prácticamente nos damos un susto con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que sacan al Estado español los colores por los abusos que comete de forma sistemática nuestra administración pública. Como hay que reducir la tasa de temporalidad y además el Estado español se ha comprometido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, hay que bajar forzosamente la tasa de interinos en la administración. Y para ello, como bien saben, se están llevando a cabo los procedimientos de estabilización mediante concurso-oposición o mediante concurso, que son, a mi juicio, los más problemáticos. La verdad es que el legislador y la propia administración pública, cuando tiene que sacar las convocatorias, está en un papel francamente difícil y comprometido, porque tiene que intentar armonizar un entramado de intereses que son difícilmente compatibles entre sí. Por una parte, están los propios habilitados, que se sienten agraviados porque han tenido que someterse a un procedimiento de selección muy riguroso, han tenido que pasar una oposición y un curso selectivo. Y además ven como no pueden acceder a algunas de estas plazas que se están estabilizando, con lo cual supone recortar un poco sus posibilidades de movilidad o de carrera en la administración. Por otra parte, tenemos el colectivo de los funcionarios interinos, que han sido objeto de un abuso en la terminología de la Directiva Comunitaria de Trabajo a Tiempo Determinado. Hay algunos que llevan hasta 30 años en la administración en su condición de interino y que ya han perdido toda la posibilidad o capacidad para aprenderse los 150 temas de rigor. Hay que dar una solución a este colectivo, que tienen la expectativa de poder estabilizarse en la administración, pero que son los grandes favorecidos del sistema de estabilización, porque tanto el legislador como la administración, a la hora de convocar los procesos de selección, les está dando un especial trato de favor que, a mi juicio, podría rondar la inconstitucionalidad por vulneración del artículo 23 de la Constitución. Y en tercer lugar, tenemos también el colectivo de los opositores, que son los grandes damnificados del sistema. ¿Por qué? Porque este colectivo posiblemente lleva varios años preparándose la oposición para acceder a cualquiera de las subescalas de los habilitados. Lleva varios años con el importante esfuerzo económico y personal que supone para él y para sus propias familias. Y ven cómo de la noche a la mañana no van a poder acceder a muchos de estos puestos que se estabilizan porque el sistema de concurso prácticamente les hace imposible
cualquier posibilidad remota de acceso. Y para ellos, para este colectivo creo que, tal como se han configurado los procesos de estabilización por concurso, están viendo preteridos su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas que proclama el artículo 23 de la Constitución. En cualquier caso, el Real Decreto 408/2022, que establece la oferta de empleo para la estabilización, vemos que ha sacado a estabilizar 807 plazas y de ellas, la gran mayoría, 658, se van a estabilizar utilizando como método de selección el concurso. Independientemente de lo que haya dicho el Tribunal Supremo, yo creo que estos procedimientos de estabilización suponen una pérdida de rigor en la selección que, por tanto, pueden poner en peligro la nota de la profesionalidad que hemos dicho que era básica para este colectivo de funcionarios. Basta mirar, por ejemplo, la orden de Hacienda y Función Pública de 7 de noviembre del 2022, por la que se convoca por acceso libre pruebas selectivas para la subescala de secretaría en la categoría de entrada. Para los que se presenten por libre en estas pruebas selectivas, se les exige la fase de oposición, que consiste en examinarse de 153 temas, un ejercicio escrito, eliminatorio, un segundo ejercicio de expresión oral eliminatorio y un tercer ejercicio práctico. Pues bien, seguirá después del curso selectivo. Pues si vemos la estabilización que se está realizando por la orden ministerial, la última que ha salido, que establece la estabilización, pues vemos que se han suprimido directamente los dos procesos que acreditan los conocimientos, la capacidad teórica, la expresión oral, la expresión escrita. Esos dos procedimientos han desaparecido y la fase de oposición consiste simplemente en la realización de un ejercicio práctico. Además, en la estabilización por concurso, el peso que se le ha dado finalmente, que no lo dice la ley, pero sí lo dicen el documento de orientaciones que elaboró el INAH, se ha dado al concurso un peso del 60%, lo cual significa de facto que ningún opositor o aspirante que se quiera presentar a este procedimiento selectivo va a tener ninguna posibilidad de éxito, puesto que el peso principal lo tiene la experiencia, el haber prestado servicios previos en la Administración. Es decir, se está dando un salto cualitativo y de la estabilización de plazas hemos pasado directamente a la estabilización de personas. Tanto es así que ya el Real Decreto Ley 5/2023, en el artículo 217, ha establecido una estabilización, un cuarto proceso de estabilización, una repesca de los interinos que se han presentado a procesos de estabilización anteriores, que se han tenido que examinar por una oposición o por concurso oposición y que no han superado el proceso selectivo porque no han demostrado mérito y capacidad suficiente. Se hace ahora un rescate y una repesca y se establece la posibilidad de que las administraciones vuelvan ya directamente a rescatar a estas personas y les permitan la estabilización mediante un concurso. A pesar de las dudas razonables de constitucionalidad, de preterición del artículo 23 de la Constitución, el Tribunal Supremo
en su reciente sentencia de 5 de febrero del 2024, sorprendentemente, ha dado validez al Real Decreto, al 408/2021 y a todo este sistema de selección. Como veo que me estoy excediendo, simplemente apunto el último problema, que posiblemente sea un problema teórico, pero desde esta perspectiva teórica, que es la que yo estoy planteando, creo que también puede suponer un problema la huida, lo que he denominado, por denominarlo de alguna manera, la huida del cuerpo, la huida de todo procedimiento selectivo y, por tanto, la huida también de la profesionalidad y de la independencia. ¿Por qué? Pues porque los poderes públicos se encuentran, la Administración, ante un verdadero problema cuando tiene que realizar las funciones de asesoramiento y de control y no tiene habilitados suficientes para hacerlo. Se han generado importantes tensiones en las administraciones y, a grandes males, grandes remedios. Como un mal menor, pues se ha ido permitiendo a lo largo de estos años que otras personas que no pertenecen a la escala de los habilitados puedan realizar las funciones reservadas a los habilitados. En este caso, se permite directamente a las comunidades autónomas y a las entidades locales que nombren y elijan a las personas que van a realizar estas funciones de control. Es decir, en el esquema inicial con el que iniciaba yo mi exposición, el órgano controlado elige al controlador. Y esto, pues desde estas premisas de independencia y de profesionalidad, hace chirriar todos los esquemas. ¿Cuándo se permite esto? Pues con la posibilidad que tienen las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio y con población inferior a 5.000 habitantes, que pueden realizar estas funciones de los habilitados con la asistencia de la Diputación Provincial, como sería lo lógico, y si no es así, por un funcionario de la corporación o por cualquier otra persona con capacitación suficiente. Esto, que había sido declarado ilegal por la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre del 2020, ha sido nuevamente recuperado y rescatado con el artículo 3 del Real Decreto Ley 10/2019 de 29 de marzo, que es el que ha vuelto a permitir esta figura. Y lo mismo sucede con el caso de los nombramientos accidentales y de los nombramientos de funcionarios interinos, donde el nombramiento lo hace la comunidad autónoma, pero solo se efectúa con carácter subsidiario si la corporación local no propone al funcionario previamente solucionado con ella. Es decir, parece que nos acercamos más bien al modelo de la Constitución de Cádiz y no al modelo teórico que se estableció con el Estatuto de Calvo Sotelo. Bien, pues estas son mis reflexiones teóricas y quedo a la espera de sus consideraciones, de sus preguntas o de la exposición de su propia experiencia práctica. Sí, si me permite 5 segundos porque tenemos que ir a tomar el café. Mire, yo solamente decir una cosa. Esta oposición nuestra no hay que saberse los temas de memoria, eso se lo garantizo. Otras oposiciones sí hay que saberse de memoria. Judicaturas, notarías, pero nuestras oposiciones se caracteriza porque no hay que sabérselo de memoria. Hombre, hay que sabérselo de los temas, pero le aseguro que no de manera literal. La preparación, no hace falta venir a Madrid para prepararse los temas, se lo garantizo. O sea, a lo largo de toda la geografía española hay preparadores y además ahora online hay muchas personas que preparan online. El sistema educativo, yo tengo 3 hijas, el sistema educativo es exactamente el mismo que cuando yo iba al colegio hace 30 años o hace 40. Es exactamente el mismo, está basado
en el aprendizaje de memoria y probablemente haya que cambiarlo en otro tipo de habilidades, pero yo, mis hijas estudian exactamente igual que estudiaba yo hace 40 años. Las retribuciones de los funcionarios con habilitación nacional, hombre, son muy variadas porque depende de cada corporación local, pero yo le voy a decir una cosa, si tuviéramos que hacer una comparativa de retribuciones, los que peor retribuidos están probablemente son los funcionarios de la Administración General del Estado. Y lo digo porque mi mujer es funcionaria de la Administración General del Estado. Los habilitados, como dependemos de la remuneración de cada corporación local, pues creo que estamos mejor. Y luego, por último, el recorte a nuestra movilidad, yo no creo que sea por la estabilización. La verdad que la estabilización tiene para hablar días enteros sobre ella, ¿no? Yo creo que el problema de la movilidad de los habilitados nacionales probablemente sea la exigencia de la lengua o que el requisito de lengua, bueno, exigencia de la lengua para trabajar en buena parte del territorio nacional, que no es que sea un mérito, que me parece bien que sea un mérito, es que es una exigencia, cosa que no pasaba en años pretéritos, y simplemente era hacer con ánimo de aportar un poco, porque me ha parecido muy interesante lo que ha dicho de por qué quizás no se presentan suficientes personas a estas oposiciones. Yo, en mi opinión, en mi modestísima opinión, creo que tiene que ver muchas veces con el desconocimiento de nuestra profesión. Yo mismo empecé a preparar notarías, pues probablemente porque era una oposición pues más conocida para el común de los estudiantes, ¿no? Yo creo que hay mucho desconocimiento sobre la realidad local, es la administración más cercana al ciudadano, pero tengo la sensación de que nuestras funciones de secretarios, interventores y tesoreros a día de hoy siguen siendo las grandes desconocidas para los estudiantes de las facultades y de las escuelas españolas. Gracias. Sí, efectivamente puede ser así. Yo por eso empecé mi intervención diciendo que mi reflexión era exclusivamente en el plano teórico, porque desconozco lo que pasa en la administración local, obviamente. Yo me dedico al ámbito universitario, pero en cualquier caso los problemas relativos a las oposiciones, al proceso selectivo, esos no los he inventado yo. Ese es el análisis que ha hecho la propia Administración General del Estado en un famoso documento que se titula Orientaciones para la reforma del proceso selectivo, que ha elaborado el propio Ministerio en mayo del 2021, donde se pone de manifiesto, y yo no tengo práctica de lo que sucede en la administración local, pero sí que obviamente conozco, porque estoy en contacto con muchísima gente joven, egresados, que terminan sus carreras universitarias, y cuando en las jornadas de puertas abiertas les hablamos de la oposición, por mucho que no se requiera la literalidad de los 153 temas, hay que conocerlos. Y eso a nuestros estudiantes, a día de hoy, es un elemento que constituye un elemento desmotivante. Por eso se están produciendo, ya se han tomado medidas, y en el caso de los jueces, fiscales, ya en aplicación de este criterio social de lo que deben ser los procesos selectivos, se están adoptando medidas importantes que consisten en una ayuda económica para facilitar que se pueda llevar a cabo la preparación. O sea, esto ya existe en el ámbito de algunos cuerpos, como es el de los jueces, magistrados y fiscales. Si no hay candidato, sí. No sé quién ha levantado manos. Sí, Josefa, sí. Muchísimas gracias por, está encendido, ¿verdad? Sí, por la exhaustiva y clarísima exposición. Quería trasladar una reflexión breve sobre si en términos constitucionales se puede aceptar con naturalidad que haya un reparto asimétrico de la competencia de selección de estos funcionarios con habilitación de carácter nacional, de modo tal que lo que se puede hacer en el País Vasco no se puede hacer en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Entonces, la primera idea,
el propio sistema constitucional admite un reparto asimétrico cuando, por ejemplo, permite que haya comunidades autónomas que opten a través de sus estatutos por no tener el máximo de competencias, de modo tal que las que no tenga atribuidas en su estatuto pueden pasar a ejercerse por parte del Estado, opción que no es la habitual, como bien sabemos, ¿no? Y la otra es que se permite a determinados estatutos de comunidades privilegiadas que atribuyan más competencias que a otras, aprovechando la garantía de la foralidad. Bien, ¿qué ocurre aquí en este concreto caso? Lo interesante de este supuesto es que el Estado cuenta solo con competencias normativas, bases del régimen local, del 149.1.18. En principio, la ejecución del régimen local y derivadamente la función de designación de los funcionarios de carácter nacional habría de ser autonómica, ¿vale? De acuerdo con la doctrina constitucional, lo que ha justificado la centralización de esta función es precisamente el enorme interés supraautonómico que existe detrás de la garantía de profesionalización e independencia resultante de este alejamiento máximo, incluso por encima de las comunidades autónomas, de esta función ejecutiva. Esto es lo que explica que sea esto uno de estos supuestos que, de acuerdo con la doctrina del alto tribunal, es un supuesto muy excepcional, en donde hay razones, repito, de interés supraautonómico que exigen uniformidad. Bueno, si esto es así, entonces o la ejecuta la competencia solo la comunidad autónoma, pero todas ellas, o la centraliza el Estado, porque lo que no puede ser es que haya un interés supraautonómico que vale para centralizar, pero, ojo, no en todas las comunidades autónomas, porque entonces no sería interés supraautonómico. Por tanto, no sé lo que acabará diciendo el Tribunal Constitucional, pero sí sé lo que tendría que decir. Gracias. Yo comparto plenamente tu opinión y sé lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque en esta última sentencia a la que me he referido, uno de los argumentos que se utilizaban cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular era precisamente ese. Estamos asistiendo a una transferencia de competencias, debería haberse utilizado el artículo 150, si esto es así, esto no tiene encaje constitucional, pero el Tribunal Constitucional, a pesar de que ya es conocedor de que se había aprobado el Real Decreto Ley y que subsistía el objeto de la causa, para ahí directamente. No ha querido dar una explicación, porque posiblemente no sabría qué decir. Y efectivamente las competencias de ejecución, como son todas las que se refieren al régimen jurídico de los habilitados, el Tribunal Constitucional, en la famosa sentencia 45/2017, dice que en realidad todas las funciones de ejecución y, por tanto, la selección también corresponde a las comunidades autónomas, aunque excepcionalmente, si se justifica por ese carácter local de los intereses que hay en juego, se puede justificar que sea el Estado el que siga ejerciendo las competencias en materia de selección. O sea que la cuestión está clara, pero el Tribunal Constitucional, aunque en su sentencia lo insinúa, cuando llega al final uno se queda pendiente de qué pasa con el segundo argumento. Se queda en el primero, como esto ya es suficiente porque no es un contenido propio de la ley de presupuestos, se declara inconstitucional y ya no es necesario pronunciarse sobre los demás temas que siguen también latentes. Hubiera sido muy interesante que se hubiera pronunciado también sobre esa otra cuestión. No sé si podemos... Sí, yo tengo el micrófono ahora, sí. no sé si puedo... yo quería hacer una defensa, y estoy viendo además a Julia y a Mercedes allí en la diagonal, sobre el proceso de estabilización. Primero, porque no somos el ombligo del mundo, el proceso de estabilización ha afectado a toda la Administración. En el ayuntamiento que yo estoy ahora, por ejemplo, ha afectado a 1/3 de los interinos, porque evidentemente se producían. En ese proceso de estabilización parece que los afectados pueden ser los propios habilitados, criterio que no comparto en absoluto, porque el criterio del colegio, entre otras cosas, no es representativo de todo el colectivo, porque, como sabéis, no hace falta estar colegiado para ejercer la profesión. Por lo tanto, hay una parte de los habilitados que están en contra y otros que no. Entre ellos, yo, que he sido nombrada presidenta del tribunal,
de entrada de intervención tesorería, porque el que estaba nombrado renunció una semana antes, quizá intentando evitar el proceso de estabilización, cosa que no se consiguió porque el INAP consiguió sustitutos. Por lo tanto, decir que los habilitados estamos en contra, bueno, pues parte de los habilitados. Segunda cuestión, ¿los opositores están perjudicados? Nos acaba de dar un dato que a mí me parece súper interesante. En la última convocatoria, 360 plazas, presentados 235, es decir, suspendidos 93. No hay un cuerpo de habilitados como teníamos antes, que nos presentábamos todos los años continuamente, y había un cuerpo de opositores. Ahora no le hay. ¿Por qué? Pues porque, como bien dice, estamos alejando a los jóvenes de esta forma de selección seguramente. Pero no nos podemos quejar de que el modelo es muy teórico, pero luego resulta que si solamente es práctico tampoco nos vale. Algo nos tiene que valer. Si no vale 150 de memoria, igual sí que vale un examen complejísimo que se ha hecho, y lo digo de primera mano porque he sido la presidenta, que les puedo asegurar que muchos opositores libres han suspendido y, sin embargo, han aprobado, o sea, han suspendido la estabilización y han aprobado el libre. Por lo tanto, no ha sido un camino de rositas, sino una selección muy compleja, que, por cierto, no hemos cubierto todas las plazas. Entonces, es verdad que es muy criticable, pero era, a mi juicio, absolutamente necesario, y creo que dar solución a todos esos señores que estaban ocupando los puestos que los demás no queríamos, porque no ocupaban los que nosotros queríamos, ocupaban los que nosotros no queríamos. Por lo tanto, si llevan tantos años y el proceso es generalizado, me parece justo que el INAP haya sacado estos procesos de selección y hayamos cubierto puestos o plazas con los que estaban internos. Efectivamente, es un problema real. Y en eso se basa exclusivamente el Tribunal Supremo, con todos los argumentos. Ante la impugnación del COSITAL, del Real Decreto, lo que dice el Tribunal Supremo, que no se atreve a dar ningún argumento ni a justificar, hay un problema real que hay que solucionar. Esto es así. Pero mi función teórica, como universitaria, cuando veo que alguna cosa chirría, nuestra función es, desde este modelo teórico, pues denunciarlo. Y yo creo que ahí, además del problema real, hay un problema de respeto del artículo 23 de la Constitución. Porque el derecho fundamental, o sea, el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, es un derecho fundamental que entronca directamente con las bases de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y la existencia de este concurso, tal como se ha configurado, que yo lo entiendo porque sé que tienen el problema real y entiendo que hay que solucionarlo, y la única manera, no es la única, una de las posibles maneras es esa. Pero eso no deja de suponer una limitación que es de dudosa constitucionalidad, porque nuestro Tribunal Constitucional ha admitido que se le dé al interino un trato de favor. Porque esto está también conectado con el principio de mérito y capacidad, puesto que la persona que está ejerciendo las tareas, las funciones como habilitado en un ayuntamiento, se entiende que tiene aptitud y capacidad para realizar esas funciones. Y esto es legítimo desde el punto de vista constitucional. Pero nuestro Tribunal Constitucional, en toda su doctrina, ha establecido unos límites muy claros. Se pueden valorar los servicios prestados en la Administración siempre que ello no suponga un requisito que evite la competición o que tenga una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable. Hasta ahora había permitido este trato de favor de los interinos siempre y cuando pudiera equilibrarse el procedimiento selectivo en su conjunto, aunque ello supusiera exigirle al opositor de la calle, que el propio Tribunal Constitucional lo denomina el aspirante damnificado, pero le ha permitido, el sistema debía permitir que un aspirante de la calle, por libre, pudiera acceder
al sistema selectivo. Y con los concursos, tal como se están configurando y ya, en otras administraciones públicas, y de hecho ya se están anulando muchos procedimientos, de facto impiden que cualquier persona que se presente por libre tenga ninguna posibilidad de éxito. Entonces, aunque hay un problema real que hay que solucionar, se podría tal vez solucionado de una manera menos lesiva para teniendo en cuenta también los intereses de los opositores, su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad. Y por otra parte, porque sí que es cierto que el Tribunal Constitucional excepcionalísimamente ha permitido los concursos en la Administración como método de selección y trato de favor al interino, pero solo lo ha permitido si esto se realizaba con el aval de una ley por una única ocasión y relacionada con la creación y la aparición del Estado autonómico. Entonces, hoy en día, el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncia sobre esta materia, porque se acaba de admitir por providencia una cuestión de inconstitucionalidad contra las disposiciones adicional sexta y octava de la Ley de Estabilización, pues cuando se pronuncie tendrá que hacer al menos un esfuerzo para cambiar su doctrina, porque lo que estamos viviendo a día de hoy no encaja en la doctrina que ha utilizado el Tribunal Constitucional para permitir este tipo de concursos. Ya no se puede tratar de una cosa excepcional cuando la interinidad es un problema crónico de todas nuestras administraciones públicas, que además se ha intentado solucionar con continuos procedimientos de estabilización o consolidación abiertos permanentemente desde el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero no se puede hablar ya de excepcionalidad cuando estamos asistiendo a 4 procesos de estabilización. Y el último, directamente mediante Real Decreto Ley y pensando en estabilizar directamente a personas, ya no en estabilizar plazas estructurales, que es lo único que permite nuestra Constitución. Sí, a mí, al contrario de lo que ha hecho la compañera, me gustaría dar una visión más crítica de los procesos de estabilización. En primer lugar, porque no se ha producido un abuso en la temporalidad, en la medida que ha habido convocatorias a las que han podido presentarse los interinos en los últimos años. Además, procesos en los que en ocasiones se han apuntado, ni siquiera se han presentado al primer ejercicio, incluso presentándose no han superado el primer ejercicio. Además, en cuanto a los procesos de estabilización, quizá en su caso, en el caso de intervención de tesorería, han sido muy rigurosos. Yo me he presentado al de Secretaría de Intervención y ha sido un proceso bastante sencillo. Y además en el que solo han aprobado 60 personas de las 100 y pico plazas que había. Entonces, la solución y lo bueno para la Administración va a mejorar el servicio al ciudadano estabilizando, haciendo fijas unas personas que no son capaces ni siquiera de superar un caso práctico. Ya no son los 150 temas de los que hablábamos antes, sino ni siquiera superando un ejercicio práctico. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a la falta de opositores, creo que también influye el hecho de que no haya convocatorias periódicas o que la periodicidad no siempre se cumpla. También una restricción a la movilidad que se está produciendo en los últimos años y que de alguna manera está desincentivando a los compañeros. Y por otra parte, me gustaría romper una lanza en defensa del proceso actual. Nuestro proceso actual, como decía el compañero, tiene parte memorística, pero no es un proceso como judicatura, donde son 2 exámenes plenamente teóricos, donde hay que saberse la ley al dedillo, sino que admiten pues cierta reflexión y en la medida en que se defiendan los temas es suficiente. Muchas de las habilidades que se han descrito, que son necesarias y que habría que incorporar, ya se cumplen con el sistema actual. Capacidades críticas de redacción con el primer ejercicio, con el ejercicio oral, cierto conocimiento hay que saber, hay que tener para poder desempeñar las funciones. Y finalmente, la puesta en práctica y la interrelación de conceptos a través de un ejercicio práctico. Por tanto, yo creo que el sistema existente actual es positivo y en ocasiones se habla de que hay que igualar el sistema de oposiciones con el sistema educativo, poniéndolo como ejemplo, como si nuestro sistema educativo fuera un sistema de referencia.
Y bueno, finalmente, en cuanto a las barreras económicas y sociales, que es una cuestión que se ha comentado, creo que no hay mejor ascensor social, como se suele decir, que las oposiciones, que es un sistema objetivo en el que, con independencia del origen, se puede llegar a desempeñar un cargo en la administración pública y prestar un buen servicio al ciudadano. Y nada más, era simplemente esta reflexión. Gracias. Pues muchísimas gracias por las consideraciones. Creo que tenemos que cortar ya.